Hola, bienvenidos una vez más a Quítate el Peso. Yo soy Dalia Jardines, psicóloga libre de signo de peso. Y bueno, el día de hoy estoy muy contenta porque estamos inaugurando una nueva sección. Ya lo verán más adelante en el episodio. Pero bueno, este episodio se va a dividir en dos partes. El día de hoy vas a tener la primera parte y en 15 días vas a tener la segunda parte de este episodio. Entonces te voy a dejar aquí abajito las redes sociales de mi invitada, las mías, para que vayas a seguirnos y no te pierdas la segunda parte de este episodio. Y bueno, sin nada más que decir, vamos a la primera parte. Hola, bienvenidos una vez más a Quítate el Peso. Yo soy Dalia Jardines, psicóloga libre de estigma de peso. Y bueno, pues el día de hoy estamos aquí muy felices, muy contentos porque estamos retomando primero que nada el podcast Quítate el Peso, que ya teníamos un ratito en pausa. Pero además estoy súper emocionada porque el día de hoy estamos inaugurando una nueva sección, Viviendo Divergente, en donde vamos a tener distintos invitados, invitadas e invitades que estemos hablando acerca de lo que es vivir dentro de la comunidad neurodivergente. Y bueno, pues el día de hoy tengo a una invitada de verdad de honor para inaugurar este espacio y déjenme presentárselas. Ella es, voy a leer porque miren amigos, uno no tiene buena memoria y entonces uno tiene que leer. Entonces, bueno, ella es Sandra García, a ella la pueden encontrar tanto en Instagram como es Twitter. Sí, TikTok. Ay, amigos, es que uno es ya señora y no puede. Es que somos millennials. Somos millennials, entonces yo, ¿esto es Twitter o TikTok? Entonces, bueno, a ella la encuentran en Instagram y en TikTok como atypically.bilingual. Aquí se los voy a dejar de todas maneras para que vayan a seguirla. Y recientemente ha decidido compartir su experiencia para iniciar conversaciones reales sobre las experiencias de personas que viven, y ya lo vieron en el título, tanto con TDAH como con TLP. Que de hecho, bueno, primero que nada, bienvenida Sandra, bienvenida a Quítate el Peso, qué gusto tenerte por acá. El honor es mío, es un privilegio inaugurar esta nueva sección. Entonces, es muy padre. Y déjenme darles un poquito de contexto, para las personas que no sepan por qué estoy abriendo este espacio, pero además que no sepan qué significan esas siglas, ¿no? Que están en nuestro título, Sandra. Entonces, bueno, si ya me siguen y si no me siguen, pues se van a enterar aquí. Yo soy una persona neurodivergente, yo estoy diagnosticada con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y pues además, ¿verdad? Para poder compensar todo esto, tengo algunos rasgos obsesivos para poder adaptarme a las exigencias de mi medio. Y pues fui diagnosticada básicamente este año y este año he aprendido a conocerme y reconocerme como una persona neurodivergente y por eso creo que es indispensable abrir estos espacios en donde personas como nosotros, adultos, que apenas vamos enterando o que ya llevamos un tiempo con estas etiquetas diagnósticas, pues sepamos qué es lo que nos está pasando. Eso, y bueno, Sandra y yo nos conocimos en un espacio virtual, ¿no? En donde justamente, Sandra, mencionabas sobre cómo en muchos espacios se habla desde muchas veces como lo teórico, muchas veces desde lo que otras personas viven alrededor de personas con una neurodivergencia, pero se nos olvida lo que las personas con una neurodivergencia están experimentando. Entonces, básicamente por eso estamos en viviendo divergente. Y bueno, ¿qué significan el TDAH y el TLP? TDAH, como ya dije, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Esta es una etiqueta diagnóstica para un conjunto de características de una neurodiversidad que se caracteriza por una falta de atención o por déficit en esta parte atencional. Y por otro lado, también por conductas que tienen que ver con la hiperactividad o con la impulsividad, a muy grandes rasgos, ¿no? Entonces, porque tenemos muchas otras características, sí, pero digamos a grandes rasgos es eso. Y por otro lado, el TLP es el trastorno límite de personalidad, o que en inglés pues se conoce como borderline, ¿no? Borderline, exactamente. Y bueno, eso digamos es, siento que es un poquito más sonado, o que actualmente ha estado más sonado por el tema de Amber Heard, porque se supo que ella tiene este diagnóstico, ¿no? Esta etiqueta, y bueno, pero más allá de las etiquetas que se han generado alrededor de esto, el TLP es un trastorno que básicamente se caracteriza por, le llaman una desregulación emocional, pero estas personas
realmente están experimentando con una intensidad, de hecho es una cuestión biológica el que experimenten con una intensidad superior las emociones, y que justo por los ambientes en los que vivimos, en donde eso se nos castiga, que no deberíamos sentir, que no deberíamos llorar por esto, que está mal sentir ansiedad, etcétera, pues acabamos desarrollando conductas para mitigar o calmar eso que estamos sintiendo, ¿no? Como para adaptarnos, pero que esas conductas pueden llegar a ser de riesgo para la persona, ¿no? Entonces, de manera general, eso es lo que conocemos si van a buscar como en Google, si van a buscar como en los libros, eso es lo que van a encontrar, ¿no? O sea, de manera general, pero vamos a hablar aquí, Sandra, ya de manera personal, que es, bueno, antes de empezar con las preguntas que habíamos platicado, platícanos un poquito acerca de ti y un poquito acerca de ti también con estas etiquetas, Sandra. Tanto TLP como TDAH tienen un factor importante de desregulación emocional e impulsividad. Entonces, se me juntaron. Aparte, hay como una comorbilidad entre ambos muy grande. Especialmente para quienes fuimos diagnosticados con TDAH ya de adultos, porque un factor importante del TLP es una sensibilidad al rechazo y un miedo al abandono. Entonces, cuando tú creces como neurodivergente y no sabes que eres neurodivergente, se siente como que estás jugando un juego donde tú no sabes las reglas y todo sí. Entonces, es un factor importante. Tiene sus pros y sus contras como todo en la vida. Una de mis cosas favoritas sobre vivir con estas etiquetas es la creatividad y la empatía que se tiene cuando vives con unas etiquetas como estas, porque como todas las emociones son tan grandes, también es muy fácil entender por qué la gente hace lo que hace. Claro. Y creo que dijiste algo bien padre, ¿no? O sea, quiero dejar muy claro en esta sección y en este episodio en particular que no estamos hablando de enfermedades, no estamos enfermos, simplemente funcionamos de una manera diferente, y de hecho en algunos libros se menciona que esto de neurotípico, pues vemos, ¿eh? O sea, porque es como si existiera un cerebro norma, ¿no? De cómo debería funcionar, y que todos los demás estamos mal por no entrar como dentro de esa regla. Hay una infinidad de rasgos que pudieras jalar a una persona caminando en la calle ahorita y analizarlo, y podrías ver una cantidad enorme de rasgos que o sea, es muy cuadrado pensar que existe una mente neurotípica. Exactamente, o sea, y yo creo que se han creado estándares como muy poco realistas en los que casi nadie podría entrar, ¿no? O sea, justo tomando en cuenta esto, y entonces sí hay que dejar claro que no son enfermedades, porque creo que también como a raíz de lo que pasó con Amber Heard, se empezó como a catalogar muchísimo como si está enferma, y es como equiparlo a psicopatía, sociopatía, etcétera. Y aparte es algo como muy común en los medios, que es algo que hablé en la publicación donde nos conocimos, de cómo cuando las conversaciones que se tienen sobre TLP especialmente, en los medios siempre se habla de las experiencias de las personas que viven con personas que viven con TLP. O sea, no se habla de la experiencia de la persona con TLP, sino de la experiencia de las personas a su alrededor, que es lo mismo que vimos con Amber Heard. Y se repitieron las cosas que siempre se dicen cuando se habla de una persona con TLP. Exactamente, ¿no? Y que de nuevo acaban etiquetando más negativamente, con mucho más estigma, a las personas que viven con esta etiqueta o que pueden llegar a vivir con ella, ¿no? O sea, que todavía no saben que existe. Y justamente, Sandra, me gustaría que nos platicaras un poquito, ¿cómo es que tú te enteraste de estos
de estos diagnósticos, o sea, de estas etiquetas? ¿Sospechabas? ¿Lo viste en TikTok? ¿Lo viste en Instagram? Muy, ¿O cómo le hiciste? me encanta esta pregunta porque creo que es algo muy común. Este, yo fui diagnosticada, yo crecí y viví en Estados Unidos la mayor parte de mi infancia. Entonces a mí me diagnosticaron con TDAH a los 7 años en la escuela. Porque yo era un cuadro muy, 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 muy estereotípico de TDAH. Ok, ajá. Pero como muchos de los que crecimos en los 90s, nuestros papás no sabían mucho sobre todo este tema, todavía era muy nuevo. Entonces mi mamá no firmó para el tratamiento porque ella no estaba de acuerdo con que me medicaran a esa edad. No voy a decir que estuvo bien o estuvo mal, porque ahorita ya se están haciendo estudios sobre los niños que medicaron a esa edad y no todo fue lo ideal. Entonces era todavía muy nuevo, era todavía, había muchas cosas, entonces no se hizo. Eso fue a los 7 años, yo no volví a ir a buscar ese diagnóstico hasta hasta el año pasado, cuando tenía 32. A 25 años viví sabiendo que tenía TDAH sin tener tratamiento para TDAH. Con respecto al TLP me lo diagnosticaron en el 2017, después de una crisis donde terminé en urgencias. Ujú. Entonces, ya terminé en urgencias, me mandan al psiquiatra, y me diagnostican. Y fue cuando empecé con ya el tratamiento y todo lo que ha sido esta aventurita de salud mental de los últimos 7 años, 6 años. Ok, bien. Entonces, o sea, digo, en tu caso creo que eres voy a decirlo así, un caso atípico, ¿no? En donde como niña se te da el diagnóstico, porque hay que aquí mencionar que las mujeres, o sea, niñas o adultas, tenemos 3 veces menos probabilidad de ser diagnosticadas con TDAH. Justo digo, porque en tu caso dices que eras como un caso muy, me imagino que hasta como de libro, ¿no? O sea, como de, Sí, la sí, verdad, ya, sí. o sea, como checklist, y Sandra Sí, o lo sea, tiene. todas mis calificaciones decían de es súper inteligente, contesta todo súper rápido, pero no se calla. Ajá, ajá, exacto. Y entonces, muchas de las características que como niños estamos presentando no son las que típicamente pensamos para alguien con TDAH, ¿no? O sea, yo creo que si decimos TDAH, mucha gente piensa en el niño que corre, en el niño que Grita. grita, que brinca, que no presta atención, y que por el contrario, las niñas podemos estar sentadas, ¿no? O sea, yo me acuerdo, que yo estaba sentada, pero claro, en la platicadera total, ¿no? Y siempre con el sellito de plática mucho. Sí, no, y también, o sea, por ejemplo, yo también tenía como ciertos rasgos así. Por ejemplo, yo leía 2 libros diarios. Ujú. Entonces mucha gente decía, ¿cómo puede tener TDAH si lee 2 libros diarios? O sea, ¿cómo se sienta a leer 2 horas, 3 horas, 4 horas? Ese es como un concepto erróneo sobre el TDAH que mucha gente, y a mí me choca el nombre de TDAH y te voy a explicar por qué. O sea, Ujú. yo odio la etiqueta de déficit de atención porque no es un déficit de atención. Hay una cosa que se llama hiperenfoque, que es raya en lo obsesivo. Ajá, Entonces, no es un déficit de atención, es una desregulación de atención, totalmente. porque el hiperenfoque tampoco lo controlo yo. Ajá, exacto. No decimos cuándo nos sucede, cuánto tiempo nos va a durar, ¿Y ni con qué? ni con qué. Ajá, exactamente. Entonces, más que un déficit de atención, yo me atrevería a decir que es una desregulación de atención. Claro. Y que de nuevo, o sea, muchas veces esta desregulación de atención puede llevarnos a cosas socialmente bien aceptadas. O sea, por ejemplo, esto Ujú. de, wow, lees 2 libros al día, está increíble, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, intentando cada nuevo baile,
que salía, yo tomando 3 clases de bailes diferentes, pues estaba bien visto porque estaba haciendo ejercicio, porque estaba teniendo actividades fuera de la escuela, cuando realmente pues lo que pasaba era que tenían que enfrascarme en eso, ¿no? Acababa más bien enfrascándome en eso. Y es por eso que, de nuevo, es importante que vean que las mujeres normalmente vamos a tener menos probabilidad de ser diagnosticadas justo por este tipo de cosas y hasta por una cuestión patriarcal y de machismo, en donde desde chiquitas se nos enseña que hay que estar calladitas, que hay que portarnos bien, que las niñas esto, que las niñas el otro, y entonces nosotros nos adaptamos, el famoso masking o enmascaramiento de los síntomas, en Sí. donde acabamos contrarrestando con estrategias lo que nuestras características nos pondrían a hacer. Ujú, así es. Okay. Y entonces, justo un poquito como hilando esto que nos contaba Sandra, en retrospectiva, ¿no? Además de, por ejemplo, esta parte de que estabas leyendo mucho, mucho y muy rápido y platicabas, ¿qué otras señales estaban ahí y que quizá eh, no vieron? Igual y digo, igual y sí, porque pues sí te dieron como la etiqueta, ¿no? Pero quizá el TLP ya más grande. Y aún el TLP no se puede diagnosticar hasta que el cerebro termine de desarrollarse, entonces no es posible diagnosticar a un niño con TLP. Ujú. Pero en retrospectiva podemos ver muchas señales por ahí. No me voy a meter mucho al tema porque sé que es un tema sensible y puede ser un detonante para muchos, pero hay una estadística que dice que las personas con TLP, el 70% de ellas van a atentar contra su vida en algún momento de su vida. Porque uno de los factores que se busca para diagnosticar a una persona con TLP, uno de los síntomas que se busca es la desesperanza. Mi primer intento fue a los 9. Entonces, había heridas de abandono, había muchas veces que yo hacía cosas que yo no quería hacer, que me incomodaban con tal de que la otra persona estuviera cómoda o a gusto y no me fuera a dejar. O sea, ese tipo de situaciones se repetían muchas veces a través de mi infancia, adolescencia, adultez temprana, y son cosas que se ven mucho en personas que viven con TLP. Ujú. Exactamente. Y muchas gracias, Sandra, por confiarnos esto, ¿no? Te abrazo a la distancia, Así es. porque finalmente creo que en general vivir con una neurodivergencia en esta sociedad no es cosa sencilla, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, como en esta, eh, se me fue la palabra, pero como en esta parte en donde convergen, ¿no? Hablando de convergen dos etiquetas, ¿no? En donde la carga estigmatizante también, ¿no? Y la sociedad que nos dicta que deberíamos estar bien, y el échale ganas, ya no estés triste, aumenta todavía más. ¿A ti no te pasa que te dicen, ¿sabes qué necesitas para planear tu día? Una agenda. Sí, claro. O sea, yo te puedo decir que hasta una psicóloga con la que estuve, o sea, una psicóloga me mandó una agenda y yo así de, es que yo tengo agendas por mucho tiempo y están en blanco. Sí, o sea, Y creo que es eso, o sea, creo que es también hasta el poco entendimiento que los profesionales de la salud podemos tener, o sea, y pecamos de eso, ¿no? Yo para ser muy sincera, yo no me había adentrado a estos temas, ¿no? Hasta que yo dije, espérate tantito, ¿no? O sea, a mí me está pasando, ¿cómo es posible que esté pasando esto? ¿No? O sea, sí, las personas que no tienen como el conocimiento base para decir, oye, pues no, no es mi culpa, no es mi culpa que esta persona me esté recomendando una agenda,
Exacto. ¿no? Más bien esta Y, persona no sabe que a mí no me funciona eso. y aún dentro de profesionales, del ámbito de profesionales de salud mental, el TLP carga mucho estigma. Totalmente. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo así de chisme. Cuando estaba en la maestría, me dieron era un taller exclusivo de TLP y estaba un profesor que hizo su maestría enfocado en ese tema, trabajó por mucho tiempo con ese tema y aún así había mucho estigma y dejó de trabajar con esa gente, las dijo, y dejé de trabajar con esa gente porque yo no puedo. A mí me lo dijeron, o sea, yo hubo una situación con un psiquiatra donde me preguntó, ¿ya te han dado un diagnóstico? Y yo le dije, sí, TLP. Y me contestó, no creo que sea TLP porque las personas con TLP caen mal y tú no caes mal. Ah, ok, Y yo, ok, yo bien. tú fuiste a la universidad para esto, ¿quién soy yo para decirte? O sea, porque para mí era un diagnóstico nuevo, yo aún no lo aceptaba. Yo Ujú. apenas estaba haciendo mi paz con el diagnóstico. Y de hecho, después de eso, no fui al psiquiatra por como 3 o 4 años. Exacto. Entonces, ese tipo de situaciones son a las que nos enfrentamos el día a día. Soy muy afortunada ahorita que tanto mi psiquiatra como mi psicóloga se especializan en TLP Mm, y los sí, busqué específicamente por eso, exacto. porque tanto he tenido muy buenas experiencias como he tenido muy malas experiencias. Ujú, ujú. Entonces, es parte de, desgraciadamente. Claro, y que creo que muchas veces la gente no sabe que puede buscar eso, que existen especialistas todavía más especializados en esos temas que trabajan, y de nuevo, que, o sea, aun cuando esta persona que yo conocí estaba especializada, pues también nosotros como profesionales de la salud debemos trabajar en nosotros mismos justo para hacer a un lado nuestros estigmas, nuestros prejuicios, nuestros juicios de valor hacia las personas por la etiqueta que sea. Y creo que tocas un punto muy padre y creo que mucha gente, o sea, cuando lo piensas tiene sentido, pero mucha gente necesita que se lo digan y te digo porque yo lo viví, que te digan, ir a terapia no es un contrato. Si tu terapeuta te hace sentir incómodo, incómoda o incómoda, tienes todo el derecho a irte. Ujú. Tú estás pagando un servicio. Si Exacto. no te gusta cómo te tratan, si no te gusta cómo te hablan, si no estás de acuerdo con el diagnóstico, estás en todo tu derecho a cambiar de terapeuta. Ujú. Sí, totalmente. Y creo que muchas veces la gente no lo sabe porque además hay algunos profesionales que hasta se enojan si la gente se va, ¿no? O cuando la gente quiere terminar sus procesos, se molestan. Y más bien eso es algo que el terapeuta en cuestión tiene que trabajar, ¿no? O sea, no nos toca a nosotros como usuarios del servicio de salud mental arreglar eso, ¿no? Pero que creo que además, Sandra, por las propias características del TDAH y del TLP, también puede ser muy complicado cortar esa relación, ¿no? Y Sí, decir, porque ya usualmente la no. gente es la que se va, tú nunca te vas. Ah, exactamente. Y entonces es como, no, me tengo que quedar, seguramente Algo hice mal. algo hice mal yo, o sea, como echarnos la culpa de que algo malo está pasando. Y desafortunadamente mucho charlatán se aprovecha de eso, Totalmente de acuerdo. ¿no? Entonces, digo, además de esta parte, digo, ya hablamos un poquito como de las peripecias que los profesionales de la salud llegamos a tener y así. ¿Qué ha sido lo más retador para ti de vivir con ambos diagnósticos? Mm, Aceptar que vivo en una sociedad que no está diseñada para personas como yo Ujú, y aceptar todo el trabajo adicional que yo tengo que hacer para funcionar al nivel
regular o normal, entre Ujú, comillas, porque es, por ejemplo, una experiencia personal mía es cuando yo me despierto en las mañanas, aún antes de siquiera levantarme al baño, lo que sea, es pensar qué se tiene que hacer hoy. De esas cosas, ¿cuáles tres son la prioridad? Por si en algún momento del día me pega la disfunción ejecutiva y no puedo terminar la lista completa, entonces ¿a qué le tengo que dar prioridad? Y de esas cosas, ¿cuáles tengo que hacer con el efecto del medicamento y cuáles puedo hacer sin el efecto del medicamento? Para saber cuáles tengo que hacer primero. ujú, ujú, claro. Y es algo que yo tengo que hacer todos los días. Y ya estoy muy acostumbrada a hacerla y puedo funcionar muy bien. Tanto que mucha gente se le olvida que yo tengo que hacer eso. Y Ujú. después me preguntan, ¿por qué no lo pensaste antes? ¿O por qué no lo hiciste antes? ¿O por qué no lo planeaste así? De que es que tú no entiendes la cantidad de planeación que yo tengo que hacer, que yo no lo hago de la forma en la que tú lo harías es diferente, pero sí lo planeo. Ujú. Claro, y que es muy cansado, o sea, llegar como y además encontrar lo que a ti te funciona, es cansado, porque Sí. creo que estamos como en este camino de, la verdad, de prueba y error, prueba y error, ¿Sí? prueba y error, y hasta que encontremos lo que funciona. Y aún hablando con otros neurodivergentes, no porque me funcione a mí significa que le va a funcionar a ellos también. Exactamente, ¿no? O sea, hace no mucho alguien me contaba como, es que otra persona con TDAH me recomendaba esto, y era como, ok, sí, o sea, podrías intentarlo, ¿no? O sea, puedes Pero no te cases intentarlo. con la idea. Exacto, pero no, o sea, si no te funciona, no es que, porque, o sea, de nuevo como este autolatigazo que solemos darnos de, porque no lo hice bien, no soy comprometida, no soy disciplinada, ¿no? Que es parte de las muchas otras Sí. etiquetas que nos achacan. Yo ya mejor le puse voz, o sea, le puse nombre a esa voz, porque a mí me funciona y Ujú, es como algo que yo hice. Yo le puse un nombre para diferenciarla de mi voz interna y decir, ¿sabes qué? Mi ansiedad está diciendo esto, pero no es la forma en la que yo me veo y no lo tengo que aceptar. ujú. Ay, qué bonito, exactamente. ¿No? O sea, Sí, no somos nosotros, es lo que hemos aprendido a lo largo de toda nuestra historia de vida, de todo lo que los demás nos han llegado a decir en el regaño, en el señalamiento de que lo hicimos mal, o si cuando se van las personas, todo eso, no somos nosotros. y me atrevería a decir que muchas veces es desde la ignorancia. Ujú, sí, creo que hace poquito aprendí como esta parte de ser empáticos con límite, en el sentido de, claro, entender que muchas veces la gente hace y dice cosas porque no sabe y no lo hacen con el afán o la malicia, ¿no? De lastimarnos, de hacernos daño, pero eso no quiere decir que no nos lastimaron y que no nos hicieron daño y ¿Sí? que no puedas sentirte mal por eso. Ujú, exacto. Solamente entendemos desde dónde viene, o sea, pues viene desde ahí. Puedes entenderlo y no justificarlo. Ajá, exactamente. Sí, y que creo que a veces puede ser un poquito complicado por cómo aprendemos a funcionar, como esto es nuestra culpa. Ujú, Yo hice algo malo y entonces por eso ahora está pasando todo esto, sí, ¿no? Como un castigo. Y ahora entiendo, Sandra, que entonces estás tomando medicación para el TDAH. sí. Aquí hay que señalar que no hay por ejemplo, hay medicamentos para el TDAH en el sentido que hacen como algunos cambios en el funcionamiento que justo ayudan a la regulación de la atención Ujú, mientras dura el efecto, pero exacto. para el TLP no es que exista un medicamento, o sea, de nuevo porque no es como una enfermedad, más bien los medicamentos se dan para situaciones comórbidas como la ansiedad o la depresión, ¿no? Sí, bueno, sí tomé medicamento, pero igual, como decías, era eso de que no era para TLP tal cual, era como estabilizadores emocionales Ujú, ujú, para ayudar
a estabilizarme en lo que podía hacer lo de la terapia, en lo que podía hacer, o sea, todo eso que iba a tratar directamente con el TLP. Exactamente, ¿no? Entonces, digo, porque muchas veces la gente es como, bueno, Empastíllate y ya. ajá, exacto, toma pastilla y ya. No, o sea, realmente el TLP, digo, el TDAH también, sí o sí necesitan el acompañamiento psicológico para poder tener justo las herramientas para afrontar las situaciones, para poder encontrar un punto en donde tengamos bienestar. No, Así es. no, no me gusta decir la palabra adaptarnos, porque creo que de nuevo es como esta idea de tienes que encajar en el molde que dicta la sociedad. Sí, pero, o sea, yo lo prefiero ver como una muleta. O sea, Ujú. no va a como a solucionar todas las complicaciones, pero te ayudan a moverte mejor en el camino que es, pues, la vida. Qué bonito. Me encantan mucho las metáforas que nos estás compartiendo en este episodio. Está súper genial, ¿no? Gracias. Y creo que esto tiene que ver justo con la creatividad que mencionabas al inicio, Sandra. Es que precisamente, o sea, para mí, a veces me es difícil expresar las cosas como sentimientos y así, pero es más fácil como pintarte una imagen para que te imagines cómo me siento. Y bueno, esto es todo por la primera parte del episodio. No te olvides que para dentro de 15 días, el lunes, vas a tener la segunda parte de este episodio del podcast. Ya hice de esta nueva sección Viviendo Divergente. Entonces, pues no te olvides seguirnos en nuestras redes sociales, seguirnos también en Spotify, en YouTube, para que no te pierdas que te avisen, ¿verdad? Para cuando ya esté este episodio. Entonces, nos vemos dentro de 15 días y recuerda, quítate el peso y entiende qué onda con todo lo que gira alrededor de vivir con TDAH y TLP. Nos vemos.